Espero que hayan tenido un muy buen almuerzo y gracias por acercarse nuevamente a esta segunda fase de nuestro congreso. Vamos a dar inicio a la mesa 4, que se titula El momento de la verdad. ¿Cómo se decide un arbitraje? En la moderación nos acompaña Wilfredo Monsalve García, quien es director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, tesista en la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado en la UCB. Tiene estudios avanzados de arbitraje societario en la Universidad de Astral, Argentina, y en arbitraje de inversión en Arbanza, Escuela de Arbitraje. Además, es socio del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Esta mesa tiene un tema bien particular, ¿no? Que está bastante en la línea de los temas que hemos venido conversando el día de hoy y que de alguna manera constituye un poco el final del camino, ¿no? De todo lo que hemos hablado durante la mañana. Y por eso es que esta mesa número 4 tiene por nombre El momento de la verdad, cómo se decide un arbitraje. Ese momento de la verdad, por supuesto, pasa por el análisis y la consideración de varios aspectos formales y también de varios aspectos de fondo, que guardan todos relación con el proceso decisorio de los árbitros. Un poco la idea de este panel es explorar desde diversos puntos de vista qué es lo que está en la mente del árbitro durante el proceso de decisión de un arbitraje. Y para eso contamos con la participación de una serie de expertos que van a ayudarnos a comprender, a entender y a conocer varios de estos aspectos formales y sustantivos relacionados con el proceso decisorio de los árbitros. Voy a presentarlos en primer lugar a los que están acá presencialmente, porque en nuestra mesa también hay un invitado internacional que presentaré en último lugar, pues veremos un video de él que servirá como introducción a esta discusión. Entonces, me complace mucho presentar en primer lugar al profesor Pedro Rengel, quien es socio de Travieso Evans, Arria y Rengel. Su práctica se centra en litigio, arbitraje y otros medios de resolución de controversias. Es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello de 1982, con maestría en jurisprudencia comparada de New York University en 1983. Es profesor y miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Monte Ávila, integrante de la lista de árbitros del CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, además de ser presidente honorario del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y, por supuesto, actual presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Me complace también presentar al profesor Guillermo Gorrín, quien es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la República Bolivariana de Venezuela, magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España, árbitro nacional e internacional con amplia experiencia en la Cámara de Comercio Internacional, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CETCA, y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Es profesor universitario con más de 25 años en la Cátedra de Contratos y Garantías de la Universidad Católica Andrés Bello, litigante en las áreas de Derecho Civil y Mercantil desde 1986, incluyendo actuaciones en casación y en representación de partes ante tribunales arbitrales, además de ser autor de diversos trabajos sobre derecho contractual, arbitraje y derecho económico. En tercer lugar, les presento al profesor Juan Corodi, quien es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Además de eso, es el actual presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, es profesor de pre y posgrado en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Monte Ávila y del posgrado en Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de diversas publicaciones sobre temas como el derecho mercantil, financiero, constitucional y, por supuesto, arbitraje. Posee amplia experiencia como árbitro, ha sido abogado en arbitrajes comerciales locales por ante la Cámara de Comercio o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y el CETCA, e internacionales ante instituciones como la AAA y la ICC, así como arbitraje de inversión ante el CIADI, incluyendo el rol de testigo experto, y es socio de la firma PTSK Legal. Me complace también presentar al profesor Fernando Sanquírico, quien es miembro de la Junta Directiva de SOVEDEM, director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, CIERC, de la Universidad Monte Ávila. También es profesor de posgrado en esa misma universidad, en la Universidad Central de Venezuela y en la University of Missouri, donde también es Senior Fellow. Fernando también es actualmente Senior Counsel en Dentons.
En esta mesa, antes de presentar a nuestro invitado internacional, me gustaría también presentar a nuestra relatora, quien presentará sus conclusiones al final del panel, quien es Daniela Antúnez, abogada cum laude egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, cursante de la especialización de Derecho Mercantil en la misma universidad y actualmente se desempeña como abogada en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Nuestro invitado internacional, cuyo video le pido transmitir a nuestro apoyo de streaming, es Ramón Escobar Alvarado, quien es socio en el escritorio jurídico SCG y líder del área de arbitraje, reconocido por su experiencia en controversias domésticas e internacionales. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Internacional Privado y comparado por la Universidad Central de Venezuela, con mención honorífica, y en Derecho comparado por la New York University School of Law. Sus principales áreas de práctica son arbitraje comercial y civil, Derecho Internacional Privado, Derecho Comercial Internacional y resolución de conflictos. Además de eso, es profesor de arbitraje en la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCB y del Programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monte Ávila, presidente del Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, expresidente del Comité de Arbitraje de BENAMCHAM, miembro de la ICC World Business Law Institute y recientemente fue coautor del estudio de esta importante institución sobre el impacto regulatorio sobre el arbitraje en Latinoamérica. Ha actuado como árbitro y ha sido presidente de paneles en procedimientos ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el CETCA y ha asesorado en arbitrajes de inversión ante el CIADI. Le damos la palabra y iniciamos el video del profesor Ramón Escobar Alvarado. Muchas gracias a la Asociación Venezolana de Arbitraje, muchas gracias a su junta directiva, muchas gracias a mis copanelistas y muchas gracias en especial a todos aquellos abogados y estudiantes de Derecho que forman parte y construyen nuestra comunidad de arbitraje. Una de las discusiones más interesantes que recientemente se ha producido en el mundo del arbitraje, paradójicamente, tiene que ver con filosofía del derecho, la representación del arbitraje. La idea de representación es la siguiente: nuestra mente, cuando construye conocimiento, lo hace a través de un proceso de reconstrucción de los objetos que estamos estudiando, léase de representación. Y por eso, esa representación o esa idea de los objetos que estamos estudiando puede ser inclusive igual o más importante que el objeto en sí mismo. Voces calificadas como la de Emmanuel Gailar, Jean Paulson, George Berman y Eduardo Silva Romero han reflexionado sobre este tema. Por ejemplo, Paulson nos enseña que la idea central del arbitraje se puede resumir en una sola palabra: libertad. Y quizás en el tópico en el que es más fácil comprobar cómo se expresa la libertad en el mundo del arbitraje es el que quiero abordar hoy: la decisión del tribunal arbitral sobre el derecho aplicable. Para ello quiero responder a tres preguntas. La primera es ¿en qué aspectos del arbitraje es relevante el derecho aplicable? La segunda, ¿cuál es la regla que determina el derecho aplicable? Y la última, ¿en qué medida el derecho aplicable puede ser considerado como contrario al orden público? Voy ahora con la primera pregunta, que es ¿en qué aspectos del arbitraje es relevante el derecho aplicable? Una de las grandes discusiones y paradojas también del arbitraje es que, a pesar de buscar siempre decisiones efectivas, eficientes, que den preeminencia a la justicia material en el caso concreto, cuando se habla de arbitraje también se abre la puerta a la posibilidad de aplicar diferentes derechos a diferentes aspectos de una controversia. Así, suelen ser relevantes los derechos aplicables a cada uno de los aspectos siguientes. En primer lugar, el derecho aplicable a la capacidad de cada una de las partes, luego el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, posteriormente las reglas sobre el proceso de arbitraje vigentes en el derecho de la sede del tribunal arbitral, conocido como la lex arbitri, el derecho aplicable a la controversia de fondo,
Y por último, el derecho aplicable al reconocimiento y ejecución del laudo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es la regla que determina el derecho aplicable? La regla de determinación del derecho aplicable en nuestro sistema no está en la Ley de Derecho Internacional Privado, sino está más bien en cada uno de los reglamentos de nuestros centros. Esto en virtud de que el artículo 62 de la Ley de Derecho Internacional Privado excluye la aplicación de esta ley a supuestos relacionados con el arbitraje comercial internacional. ¿Y por qué? Porque los redactores pensaron correctamente que el arbitraje tenía una relación antagónica con el juego o la lógica de las normas de conflicto. Por eso, las normas de conflictos no aplican en supuestos de arbitraje. La consecuencia práctica es que la regla de determinación del derecho aplicable va a estar en los diferentes reglamentos de nuestros centros de arbitraje. Todos nuestros reglamentos siguen un mismo patrón. Es el que está en el artículo 21 del reglamento de la ICC. Este artículo 21 contiene una regla a dos tiempos. ¿Qué quiero decir con regla a dos tiempos? En primer lugar, funciona la plena autonomía de la voluntad de las partes para seleccionar las normas jurídicas aplicables al fondo. Es el primer tiempo. Y el segundo tiempo consiste en el caso en que las partes, ya sea expresa o tácitamente, no hayan pactado un derecho aplicable al fondo. En este caso, el derecho aplicable al fondo va a ser aquel que el tribunal arbitral considere que es más apropiado. Estas son las palabras textuales que utiliza el reglamento de la ICC y que de nuevo es seguido por todos nuestros reglamentos de nuestros centros de arbitraje. Quiero destacar dos aspectos. El primero es que el término utilizado es normas jurídicas más apropiadas, y por más apropiadas lo que se quiso es dar mayor amplitud. Es decir, no se utilizan los términos que generalmente se utilizan en derecho internacional privado como derecho más estrechamente o más directamente vinculado a la controversia, sino que se utiliza el término más apropiado. Y con esto, de nuevo, lo que se busca es inclusive darle una amplitud lo suficiente como para poder determinar que el derecho aplicable al fondo va a ser un derecho que no tiene ningún tipo de conexión con la controversia, como suele pasar en casos de derecho marítimo cuando se selecciona o cuando se determina que el derecho aplicable, como es costumbre, es el derecho de Singapur, como también puede ocurrir en casos de derecho de transacciones financieras, cuando a pesar de que no hay ninguna conexión con el Estado de Nueva York, se determina que el derecho aplicable es el derecho del Estado de Nueva York. La idea es darle mayor amplitud. Esto abarca también la amplitud inclusive para que el árbitro o los árbitros puedan hacer lo que llaman los franceses el dépeçage, es decir, aplicar a una sección del contrato un derecho y a otra sección o otras obligaciones contractuales otro derecho. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que la regla habla no de derecho, sino de normas jurídicas aplicables al fondo. ¿Qué se quiere hacer con esto? Es no solamente incluir derecho estatal, sino derecho inclusive a nacional, derecho transnacional, como puede ser la lex mercatoria, como puede ser también inclusive los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Esto nos lleva a la tercera pregunta, que tiene que ver en qué medida un derecho aplicable puede ser considerado como contrario al orden público del Estado en el cual se solicita el reconocimiento y ejecución del laudo. Con esto me refiero o quiero aludir al artículo
5.2.b de la Convención de Nueva York y de la Convención de Panamá, el famoso orden público, ¿no? Aquí, cada vez que se estudia el orden público en arbitraje, se debe pensar la célebre frase acuñada por el juez inglés J. Burroughs, según la cual el orden público es solamente argumentado cuando todos los argumentos de fondo han fallado. Aquí si hay una regla o hay un principio a nivel internacional, a nivel transnacional, es que el orden público, como está previsto en la Convención de Nueva York, siempre tiene que ser interpretado de forma restrictiva. Se refiere a un orden público negativo, un orden público que tutela un resultado. Es decir, cuando se habla del orden público en este sentido, se hace referencia a que la aplicación de tal o cual derecho o de una disposición de tal o cual derecho es grosera y abiertamente contraria a los valores más esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Es tan esenciales que se debe considerar que sin esos valores nuestro ordenamiento jurídico no puede subsistir. Hay casos concretos, por ejemplo, un derecho aplicable según el cual sería válido un negocio cuyo objeto es corrupción, o por ejemplo casos de trata de personas, casos de distribución de drogas. Esos, en este caso, sería válido, según la Convención de Nueva York, la excepción del orden público. Es decir, de negar el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero a la luz del concepto del orden público. Con esto sí quiero hacer una reflexión final. Es que la decisión del derecho aplicable no solo es importante para desarrollar, como dice Gaillard, como dice Berman, como dice Paulson, una idea común de representación de lo que es y debe ser el arbitraje, sino en nuestro criterio que es quizás la forma más efectiva de garantizar que el arbitraje no solamente sea una expresión de, como dice Paulson, la libertad, sino especialmente sea una expresión de algo que es igual o más importante que la libertad, la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Ramón Escobar Alvarado por su valiosa intervención, que sin duda pone muy bien en contexto esta mesa porque le añade una vertiente que es muy importante, que es la internacional, pero además de eso incorpora una serie de elementos interesantes también a la discusión, como por ejemplo el aspecto filosófico detrás del arbitraje, porque en la medida que cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de la realidad, entonces tenemos representaciones diferentes sobre la naturaleza de las cosas y por supuesto el arbitraje no escapa de esa realidad. Entonces, muy agradecido con esta intervención inicial que nos permite entonces avanzar a la discusión que queremos tener el día de hoy con todos los expertos que componen este panel. Esta discusión la estructuramos en tres bloques fundamentales. Uno, sobre el lado arbitral, otro sobre los medios de impugnación y el recurso de nulidad, y otro sobre los remedios procesales distintos al recurso de nulidad que pueden interactuar o que han llegado a interactuar con el arbitraje. En ese sentido, me gustaría iniciar con el primer bloque relativo al laudo arbitral, bajo la siguiente premisa, que es la que me permite entonces formular la primera pregunta, que es, el laudo arbitral tiene la característica de poner fin de forma definitiva y obligatoria a una controversia determinada. Y eso lo hace el laudo atendiendo a lo estrictamente alegado y probado por las partes durante el proceso. Entonces, en ese sentido, y teniendo en consideración que ese es el norte del laudo arbitral, me gustaría preguntarles a los miembros de este panel,
¿Es un laudo más extenso necesariamente un laudo mejor? Pregunta que complemento con la siguiente. ¿Cómo equilibran la necesidad de una argumentación exhaustiva con la de ser conciso y claro al momento de redactar el laudo? Me gustaría en este sentido dar primero la palabra al profesor Guillermo Gorrín. Buenas tardes. Ante todo, gracias a la Junta Directiva de la ABA por la invitación. La primera parte de la pregunta, la respuesta es que no puede existir una regla que determine qué tan largo o no sea un laudo. Ello va a depender de la complejidad del caso. No es lo mismo una causa en la cual lo que se discuta sea la resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago del canon que un contrato en el cual se esté discutiendo la falta de pago del precio de un contrato de obras complejo, donde uno de los factores más importantes pudiera ser la discusión sobre si las obras que se pretenden cobrar están dentro del alcance original del contrato o si, por el contrario, son obras extras, ¿no? Y otra cosa que incide notablemente sobre la extensión del laudo es el número de pretensiones que formulen la parte y el número de defensas que oponga la parte demandante en el primer caso y en el segundo el demandado. Mientras más pretensiones se formulen y mientras más defensas se hagan, probablemente el laudo tendrá que ser más largo porque se tiene que tomar decisión sobre todos y cada uno de los planteamientos. Y si a esto añadiéramos la posibilidad de que el demandado pudiese reconvenir, entonces sería más complicada la causa todavía y eso podría traer como consecuencia que el laudo tuviese que ser un poco más extenso. Mientras más complicada sea la causa, también se puede presentar el tema del número de pruebas que se utilicen. No es lo mismo participar y valorar en un procedimiento arbitral 2 pruebas documentales que 14 testigos presenciales, 4 testigos expertos, 3 inspecciones judiciales y, por ejemplo, un informe administrativo. Todo es distinto en cada caso. Por lo tanto, pretender que un laudo tenga o no una extensión en específico es imposible. Va a depender, como he dicho, de la complejidad del caso. La conclusión en este punto es que la mayor o menor extensión no garantiza calidad. La motivación suficiente, coherente y comprensible, sí. Con respecto a la segunda parte que me ha sido sometido a consideración, que se refiere al equilibrio entre la necesidad de una motivación exhaustiva y el que a la vez sea concisa y clara, yo particularmente lo que les puedo transmitir es lo siguiente. Yo aplico el método cartesiano. Por lo tanto, en el laudo, que está dividido en narrativa, motiva y dispositiva, especialmente en la motiva, aplico las 3 reglas del método cartesiano. La regla del análisis, donde divido cada asunto que se ha sometido a consideración, cuantas veces me lo permita, me lo haga más simple y así voy tomando las resoluciones. Después voy a la regla de la síntesis que me permite retroceder sobre la base del procedimiento analítico que he hecho y planteo la solución de cada una de esas pretensiones. Y después voy a la etapa de la comprensión o la confirmación, que es donde reviso cada una de las cuestiones que he decidido y las plasmo ahí. ¿Cómo puedo mantener yo este equilibrio? No es sencillo, porque no es lo mismo, volvemos al tema de la complejidad del caso, un caso sencillo que un caso complejo. En el laudo yo tengo que abarcar todos los hechos que se han planteado, todos los alegatos y todas las normas relevantes. Además, tengo que permitir que se lleve a cabo el principio de contradicción. Y por otro lado, yo todo esto lo hago cuando incorporo o cuando llevo a cabo el método cartesiano mediante una serie de parágrafos, subparágrafos que los voy organizando por títulos que coinciden con cada pretensión o con cada defensa y así los voy llevando numerados uno a uno hasta el final. La conclusión en esta materia sería el equilibrio entre motivación exhaustiva y concisa y clara se obtiene con una argumentación sólida y economía en el lenguaje, sin sacrificar los fundamentos que podrán converger o ser subsidiarios. Y esto puede incidir en una mayor o una menor extensión del laudo arbitral, pero siempre, si está enfocado hacia quienes está dirigido, que son las partes, y los tribunales que conocerían del control, esto generaría una facilidad enorme en su comprensión y haría más difícil la procedencia de un recurso
tema sobre el cual tornaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gorrín. Me gustaría en este sentido, bueno, bienvenidos los aplausos, claro que sí. Sin duda que estamos conociendo con mucho detalle cómo es el proceso decisorio de un árbitro, quizá en esta pregunta desde un punto de vista formal, pero es como una especie de radiografía para saber qué hay en la mente de cada uno de ustedes al momento de decidir un arbitraje, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntar ahora al profesor Juan Corodi sobre esta misma pregunta, quizá un poco más específica, desde la perspectiva de la importancia que puede tener el acta de emisión en todo esto, que precisamente es uno de los temas que veníamos conversando en la mesa anterior. Entonces, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por el micrófono primero y en segundo lugar por estar aquí. Les soy sincero, me siento sumamente honrado de discutir algunas ideas con personas a quien quiero y admiro, no solamente en este distinguido panel, sino también en el público. Hay que, desde mi punto de vista, hay que entender que el laudo, a la hora de la verdad, como está titulado este panel, es un acto jurídico. Y ese acto jurídico va a surtir efectos en la economía y va a surtir efectos entre seres humanos, entre personas que van a tener el laudo para leerlo, para ejecutarlo, para interpretarlo. En ese sentido, coincido plenamente con lo dicho por el profesor Gorrín y no puedo dejar de pensar en también que el querido doctor Ramón Escobar León ha venido estableciendo una especie de cruzada para tratar de que los laudos tengan un lenguaje claro, preciso, conciso. Y esto me ayuda para fijar dos ideas. La primera es que qué difícil trabajo tienen los árbitros, o tenemos los árbitros del panel arbitral, que es tratar de resolver un conflicto mediante una metodología que te han dispuesto las partes. Entonces, esa es la primera idea. El laudo tiene que resolver el conflicto. Y para resolver el conflicto, el panel arbitral tiene el deber de entender cuál es el conflicto, cuál es el origen, cuál es la verdadera pretensión de las partes, más allá de lo que aparece evidente en un escrito. Y para ello, en la oportunidad en que he sido árbitro, he participado en paneles arbitrales, hemos tratado de hacer una audiencia, una especie de audiencia preliminar, donde las partes con entera libertad y con apego o no a lo que han dicho en sus memoriales, pueden expresar con claridad, con libertad, de dónde está el conflicto y qué quieren resolver. Eso es esencial porque el árbitro tiene ese primer deber. Usted tiene que resolver el conflicto y el acta de emisión lo que nos va a dar es una guía, un mapa de cómo las partes y el tribunal arbitral van a resolver ese conflicto como ellos los han prestado allí. En segundo lugar, esta idea es que el laudo tiene que convencer a las partes, y no solamente a las partes, discutíamos antes en la preparación de esto, incluso a los tribunales que van a ejecutar el laudo. Tienen que convencer, tienen que persuadir. La persona que lea el laudo tiene que decir, aquí hay un trabajo, bien sea aplicando el método cartesiano de los hermanos Mazó o del profesor Gorrín, para llegar a la resolución que llegó y que no quedó ningún aspecto sin resolver. Pero además, ¿qué trabajo tiene el árbitro? No solamente tienes que resolver el conflicto con la metodología que te pidieron las partes, resolver todos los puntos que estableciste en esa acta de emisión, con lo cual, digamos, el panel arbitral tiene que trabajar arduamente con las partes para que no quede todo, o sea, para depurar exactamente el tema de decidendum. Pero además, mi opinión, ese laudo que tiene que convencer a todo el que lo lea, tiene que persuadirlo, tiene que estar pensado para ser ejecutado. El árbitro no haría un buen trabajo si no piensa que este laudo va a ser ejecutado, y lo discutíamos también. No sabemos dónde va a ser ejecutado.
no sabemos en qué idioma va a ser ejecutado y no sabemos bajo qué legislación va a ser ejecutado. Y ese trabajo, además, lamento decir que se complica porque este acto jurídico va a generar no solamente efectos jurídicos entre las partes, sino va a generar efectos económicos. Y es un punto que también tiene que estar resuelto en el acta de términos de referencia y que el árbitro del panel arbitral tienen que establecerlo. Es decir, ¿cuáles van a ser los efectos económicos que va a generar este acto jurídico? Yo les pongo un ejemplo en un área que he explorado, que son los efectos fiscales del laudo. Imagínense este caso donde un árbitro decide conforme a la metodología que han aplicado las partes y dice, bueno, pague la factura. Pero no se dice en qué moneda se va a pagar la factura. Y no se dice, por ejemplo, que si esa factura emana en Venezuela de una residente fiscal panameño, va con una retención del 34%. Entonces imagínense pagar, o sea, un laudo que dice, usted ganó, pero realmente va a recibir un monto en bolívares con una quita del 34% de ese monto. Si el árbitro no es capaz de ver eso y no identificarlo como un tema en el acta de términos de referencia y, por supuesto, en el laudo, creo que se queda corto el trabajo que hemos hecho allí. Es muy interesante ese punto de vista. Quizá, bueno, cuando lo escuché que estábamos teniendo las discusiones previas para este panel, me llamó muchísimo la atención y de hecho le dije, y se lo digo aquí frente a todos, sería muy interesante que en nuestro próximo número del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional hubiera un artículo sobre los efectos económicos del laudo. Pueden ser 3, 5. Bueno, eso me parece un tema muy interesante que nos sirve perfectamente para pasar al siguiente bloque, ¿no? Donde, bueno, contaremos con la participación del profesor Rengel, nuevamente del profesor Gorrín, del profesor Corodi y del profesor Fernando Sanquírico. Esta pregunta es bien particular, tiene que ver con el recurso de nulidad y con la idea común que hay o que existe de que el árbitro al momento de decidir, y bien lo decía en este momento el profesor Corodi, tiene que estar pensando en la suerte de ese futuro laudo. Es lugar común de afirmaciones en la doctrina y en los foros decir que el árbitro al momento de estar atravesando este proceso decisorio debe tomar en consideración las causales de nulidad a las cuales está sujeta el laudo después de que se ha dictado, así como suele ser lugar común de afirmaciones, decir que deben tomarse en cuenta, en el caso de los arbitrajes internacionales, las causales de denegación de reconocimiento y eficacia que establece la Convención de Nueva York, entre otras, como por ejemplo también la Convención de Panamá, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bajo esa premisa, me gustaría preguntarles cuáles son las precauciones que deben tomar los árbitros para proteger la validez y eficacia del futuro laudo. Pero antes de eso, me gustaría que el profesor Rengel nos explicara cómo es esto de que coexiste, o mejor dicho, cuál es la forma por antonomasia de atacar el laudo. Lo dijimos como premisa en la pregunta, pero es importante aclarar, y por eso formulo esta pregunta, ¿el laudo arbitral es apelable? ¿Y cuál es la vía legal para su impugnación? Claro, gracias, Wilfredo. Bueno, el arbitraje está establecido como un sistema, con una estructura de una sola instancia. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay una sola instancia y eso significa que la decisión, el momento de la verdad, el laudo, pues el que pasa a decidir la controversia. Y ese laudo, por lo menos en lo que respecta a los aspectos sustantivos y de fondo o mérito del asunto, no es revisable por una instancia superior. Y por eso es que se dice que el laudo no tiene apelación, porque es una sola instancia, no tiene apelación. Contra el laudo únicamente procede el recurso de nulidad establecido de acuerdo con las causales de nulidad establecidas en la ley de arbitraje comercial. Entonces, por eso es que los árbitros siempre, y los buenos árbitros, pues se ocupan de verificar que no incurren que su laudo no está viciado con alguna de las causales. Es muy importante y eso, los buenos árbitros están muy conscientes de eso y lo aplican. De hecho, hay muy pocos laudos anulados, como vamos a ver. Pero en todo caso, esa es la estructura. El recurso de nulidad solamente es por causales
vamos a decir, de forma, no atienden al fondo del asunto, se pueden agrupar en 3 tipos de causales. Las causales jurisdiccionales, relativas a la existencia y validez del acuerdo arbitral, a la arbitrabilidad de la controversia. Causales procedimentales, relativas a que el procedimiento arbitral se ajuste al acuerdo arbitral y a la normativa aplicable, que abarque solo lo previsto en el acuerdo arbitral y no se exceda de lo contenido en él. Y las relativas al debido proceso, notificación de la parte, derecho de la defensa y derecho de las partes a hacer valer sus derechos. Y una tercera causal, que es la causal del orden público, el cual no puede ser infringido o contrariado por el laudo. Entonces, nótese que ninguna de esas causales contempla el error de derecho o injudicando de los árbitros. Entonces, eso es lo que encuadra el régimen aplicable. Pero claro, Wilfredo también dijo, bueno, pero entonces, ¿cómo es eso? Si el laudo arbitral únicamente procede del recurso de nulidad, ¿cómo es que también cabe el amparo, la revisión constitucional y hasta el abocamiento? Entonces sería una pregunta que mucha gente se hace, porque en realidad ocurre, pues, se interponen amparos, existen recursos de revisión constitucional básicamente contra las sentencias que deciden los recursos de nulidad del laudo, e incluso se ha intentado la figura del abocamiento en 2 oportunidades. Entonces, bueno, sí, pueden caber, porque la jurisprudencia lo tiene así establecido, desde la sentencia del caso Hildegard Rondón de Sansó, se dice que claramente que el único recurso es el recurso de nulidad, salvo que, digamos, o procediendo el amparo y la revisión constitucional en caso de que apliquen. ¿Cuáles son los casos en que apliquen? Cuando la violación o el vicio constitucional no puede ser enmarcado en las causales de nulidad. Es una doctrina que está reiterada por el Tribunal Supremo, de manera que, basado en esa doctrina, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo han desechado, han declarado inadmisibles la casi totalidad de los amparos, porque, digamos, los vicios que se denuncian sí pueden marcarse en el recurso de nulidad, que es un recurso previsto en la ley, que es al que hay que acudir, y por lo tanto el amparo no procede cuando hay un recurso ordinario, que es el recurso de nulidad. Entonces eso se ha repetido 100 veces, y bueno, todos los que intentan los amparos pues tienen que correr con las consecuencias de esa estructura, que es la que está aplicable, que es la que aplica ahorita. El abocamiento, pues también no hay que perder mucho tiempo sabiendo que el abocamiento, primero, es una figura que se usa disfuncional y fraudulentamente en la jurisdicción ordinaria. O sea que también en la jurisdicción ordinaria esa es una figura que en muchos casos se utiliza mal. Pero en el arbitraje que se ha tratado de exportar, no ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, porque se interpone infundadamente. ¿Y por qué? Bueno, porque no cumple con las condiciones del abocamiento, que son que haya graves desórdenes procesales que atenten contra la majestad del Poder Judicial, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, desechando los 2 abocamientos que ha habido. Entonces, no es cierto que el abocamiento llegó y descarrile el arbitraje. No es exacto esa apreciación. Los recursos de revisión constitucional es lo mismo. Los recursos de revisión constitucional podrían proceder, como ya lo ha dicho la Sala, contra las sentencias que deciden el recurso de nulidad, pero solamente bajo las características o cumpliendo los requisitos que dice la propia ley y la propia jurisprudencia, que es cuando se puede resultar admisible ese recurso de revisión, que son solamente cuando se incumple un principio constitucional de la Sala o cuando hay algún vicio, es cuando se podría presentar. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Rengel también. Nos gustaría ahora escuchar del profesor Gorrín cómo se relaciona este tema, porque bueno, ya partimos de una premisa muy clara que el doctor Rengel nos ha hecho llegar a todos, y es que el laudo es inapelable, y también nos ha hecho saber, bueno, cuál es el estatus actual en materia de remedios procesales contra el laudo en Venezuela, ¿no? Pero avanzando en la discusión y en las precauciones que deben tomar los árbitros en este sentido para proteger la validez y eficacia del laudo,
me gustaría que el profesor Gorrín nos aclarara de qué manera se relacionan las consideraciones iniciales que efectuó sobre la extensión y la motivación del laudo con este tema de las precauciones para proteger la eficacia del futuro laudo. Bueno, fíjate, para satisfacer esa solicitud, primero voy a leerte el artículo 16 del Código Procesal Civil de Francia, que es una norma que, como los franceses tienen un sistema dualista, es decir, en el Código de Procedimiento Civil regulan tanto el arbitraje internacional como el nacional, ellos remiten siempre a que esta regla aplica en arbitraje internacional y cuando ustedes vean la regla de las que, o oigan la regla a la que hago referencia, observarán que esto tiene mucho que ver con el proceder que llevamos a cabo todos los árbitros al dictar el laudo, ¿no? La norma señala lo siguiente: el juez debe, aplica al árbitro por supuesto, en toda circunstancia hacer respetar y respetar él mismo el principio de contradicción. Solo podrá basar su decisión en los argumentos, explicaciones y documentos invocados o presentados por las partes si éstas han tenido la posibilidad de debatirlos contradictoriamente. No podrá fundar su decisión en medios de derecho, es decir, en normas jurídicas, que haya invocado de oficio sin haber invitado previamente a las partes a presentar sus observaciones. Si nosotros tenemos en cuenta lo que dice esta disposición, observaremos que la meticulosidad en cuanto al cumplimiento del principio de contradicción en materia arbitral es extrema. Por esa razón, yo sugeriría lo siguiente: para que el laudo quede lo más blindado posible, usted debe estar atento y el primer paso se da cuando se elabora el acta de emisión o el acta de términos de referencia. Es por eso que cuando decía esta mañana el doctor Araque que en esa acta se admiten una serie de hechos y se reconocen una serie de documentos, ya de entrada se está facilitando la labor del tribunal arbitral y la posibilidad de impugnar el laudo será bastante más lejana. Un segundo aspecto a cuidar aquí es las garantías a las partes, a su derecho a la igualdad, a la defensa y al debido proceso. Yo particularmente recomendaría, después de la cantidad de arbitrajes en que he participado, que en el acta de conclusiones se les pida a las partes que declaren que han podido presentar cabalmente su caso. Si ellas hacen esa declaración, las posibilidades de impugnar un laudo por efecto de que se haya atropellado a alguna parte o no se le hayan dado las posibilidades de actuar adecuadamente o las mismas oportunidades a cada una, estarán más lejanas. Siempre, y sobre todo si hay rebeldía, se tiene que tener cuidado en cómo se hacen las notificaciones, cuáles son los medios que se utilizan, buscar que quede constancia fehaciente de que se han llevado a cabo e incluso a veces se ha optado por utilizar medios de difusión pública. Lamentablemente, la utilización del medio de difusión pública yo lo veo un poco reñido con el principio de confidencialidad que rige en materia arbitral. Ese es un tema muy delicado. Una cuarta recomendación sería garantizar sistemáticamente el control de la prueba. En este sentido, usualmente se consulta a las partes para los plazos que deben ser razonables para la promoción, impugnación y cualquier otra cuestión que tenga que ver con el material probatorio. Yo particularmente valoro todas las pruebas, incluso las que sean manifiestamente ilegales e impertinentes. Yo prefiero que, como decía Juan Corodi, al leer el laudo, un juez diga: este señor ha hecho todo el trabajo que se tenía que hacer. Y eso aleja las posibilidades de que proceda la impugnación que se haya llevado a cabo si no está muy bien fundada. Yo hoy día le sugeriría a las partes que evitaran las experticias complementarias al fallo, al laudo. Lo más sano es que se faje con sus expertos, elabore su experticia y demuestre el daño que se le ha causado. Cuando hablo de daño, estoy haciendo referencia sobre todo a la cuantía, porque una cosa es el daño como la lesión a una atribución patrimonial o no patrimonial y otra cosa es la indemnización. Generalmente las experticias a lo que tengan que ver con el nexo de causalidad estarían referidas a la cuantía. Entonces, demuestre de una vez la cuantía para que el laudo sea totalmente completo, se baste a sí mismo y no haya que llevar ninguna otra actividad fuera de la sede arbitral, salvo la ejecución. Y finalmente, tienen que ser decididas
todas las pretensiones, todas las defensas. No se debe incurrir ni en citrapetita ni en ultrapetita. Preferiblemente un razonamiento generoso que uno lacónico. Para mí, la conclusión en esta materia es: a mayor transparencia del procedimiento, igualdad de oportunidades, control y valoración de la prueba y plenitud de la motivación, mayor garantía de un laudo jurídico válido y eficaz en su ejecución. Con esto aspiro a haber satisfecho tu pregunta. Muchas gracias, profesor Gorrín. Es muy interesante esta respuesta porque nos permite ver que, bueno, la mayoría, por no decir todas las precauciones que debe tomar el árbitro están relacionadas con derechos fundamentales o con derechos procesales fundamentales, ¿no? Entonces, eso es un elemento a considerar y es una de las ideas principales que me llevo de esto y de la respuesta que me ha dado. En este sentido, también me gustaría que el profesor Corodi nos diera su punto de vista. Él también nos ha adelantado algo y es que, bueno, el árbitro debe tomar en cuenta los efectos económicos del laudo, ¿no? Pero, ¿hay alguna otra cosa, algún otro elemento que el árbitro deba tomar en cuenta para que ese laudo sea eficaz en el futuro? Sí, sin duda, y no me quiero salir del guión, pero suscribo casi de manera total lo que dijo, lo que nos expresó el profesor Gorrín. Quisiera traer dos casos de la vida real que me ha tocado como árbitro, en donde hemos tratado de evitar que se genere un caso como árbitro, otro caso como asesor, ¿no? Fue mi primer caso como árbitro único, además. Era el remate de las acciones de un club que estaba en el este de la ciudad. Me traen, sí, en efecto, hay un impago evidente. Árbitro único y la dirección que constaba en los registros de este club del este de la ciudad decían que este señor fulano de tal vivía en El Paraíso y su RIF, que traía la copia, en El Paraíso. Y se cumplieron todos los requisitos necesarios para que se notificara adecuadamente a esta persona y parecía que íbamos a estar en un laudo en rebeldía, ¿no? O en ausencia del demandado. Y algo no me dejaba dormir, decir, oye, este señor vivía en El Paraíso y tenía su club social tan lejos, y ordené que se publicara en la cartelera de ese club, en la entrada del club cuando ibas a pasar tu carnet para entrar a la broma, y en las redes sociales, en ese momento muy incipientes del club, un edicto, una notificación de que aquí está esto y esto. Al día siguiente aparecieron los herederos, los sobrinos del señor, a presentarse ahí. No rematen esto, por favor. Nosotros vamos a pagar y vamos a pagar con esto, ¿no? Eso me libró de mi primer caso como árbitro único, era más joven, ¿sabes? De dictar. El laudo tenía miedo en ese momento. Pero creo que ese esfuerzo adicional que hace el árbitro para evitar definitivamente que no haya el contradictorio, creo que siempre lo podemos hacer. Otra idea que quisiera traer es sobre el tema de que si el laudo es exhaustivo, claro y persuasivo, cualquier persona que lee dice definitivamente este señor ganó, este señor perdió, este señor tenía razón en este aspecto y no en este. Va a persuadir definitivamente a las partes de intentar el recurso de nulidad. Y pasó un caso donde me presentan un laudo muy controversial para mi opinión y yo dije, bueno, sinceramente no veo causal de nulidad, pero la pregunta que yo le quisiera hacer a mi cliente es, ¿tú quisieras que este laudo se vuelva público en un recurso de nulidad? Porque puede generar algunas debilidades que tienes tú en tu sistema de contratación, por ejemplo. Entonces, digamos, si el laudo es suficientemente persuasivo para evidenciar que hay debilidades, por ejemplo, en una situación corporativa o una situación contractual, esa persuasión precisamente va a servir de efecto o inhibitorio para que una de las partes lo lleve
y lo haga público a través de un recurso de nulidad. Entonces, volvemos a la primera intervención. El árbitro tiene que persuadir a todas las partes que esta es la mejor decisión posible. Y la persuasión es no solamente exhaustividad de todo lo que hizo, sino un análisis adecuado y que había un óptimo en la decisión. No habría una decisión mejor que esta en derecho y conforme a lo que nos han dicho las partes que dictemos y resolvamos este conflicto. Muchas gracias, profesor Corodi, nuevamente. Tomando en consideración estas precauciones de las que hemos venido conversando durante este segundo bloque, es inevitable pensar en que esta idea de precauciones guarda relación con algo que es muy importante, que es la diligencia que debe emplear el árbitro en el cumplimiento de sus obligaciones. Concretamente, se afirma que el árbitro tiene la obligación de dictar un laudo que sea ejecutable. Y en este sentido me gustaría preguntar al profesor Fernando Sanquírico qué críticas se han planteado en contra de esta idea de imponer al árbitro esa obligación, es decir, la obligación de dictar un laudo ejecutable. Gracias en primer lugar a la Asociación Venezolana de Arbitraje por haberme invitado a compartir aquí con ustedes. Mira, yo creo que estás tocando un punto fundamental en lo que es la obligación del árbitro. Y creo que lo que han dicho mis copanelistas han dado de alguna manera en el centro del debate. Uno, la obligación del árbitro no la puedes convertir en una obligación de resultado. ¿Ok? La obligación del árbitro en tal caso de resultado es dictar un laudo. ¿Ok? Y con unas características de garantía del debido proceso que sean suficientes. Cuando hablamos de persuasión, yo quizás difiero un poco en lo que dice el profesor Corodi, porque yo no tengo que convencer a nadie sobre la razón entre quién gana y quién pierde. Eso es un proceso lógico. Nos decía Ramón Escobar ahorita que hay percepciones, ¿no? Y quizás si tú haces un examen bajo una teoría, como todo sucede siempre en el derecho, está la teoría A, la teoría B y la teoría ecléctica. Y a lo mejor el tribunal arbitral decidió con base en la teoría A y resulta que una de las personas que está leyendo el laudo dice, pero si hubiéramos aplicado la teoría B, el resultado hubiera sido distinto. ¿Ok? ¿Qué implica el convencimiento? El convencimiento, cuando alguien lee el laudo, una persona externa, sobre todo el juez que va a conocer de la nulidad o el juez que va a conocer del reconocimiento, que no es lo mismo de la ejecución, ¿ok? Lo que tiene que revisar es esa persuasión de que las garantías mínimas del debido proceso fueron cumplidas, porque esa es la misión del árbitro. La misión del árbitro es resolver dentro de un marco conflictual el conflicto respetando garantías mínimas del debido proceso. Si nosotros leemos, por ejemplo, ese artículo 16 al que hacía mención el profesor Gorrín, ampliadamente, que son muy principialistas, si tú vas a lo específico, te vas a encontrar las causales de nulidad del laudo. Las puedes asumir de esas causales. Y si tú te vas a las causales establecidas en la Convención de Nueva York, son las mismas que nuestro artículo 44, a excepción de uno, que es el tema del orden público. Entonces, hay literatura muy vieja, y aquí esta mañana se hacía mención a algo muy interesante, no muy interesante, a una realidad. Nuestra ley de arbitraje comercial se basa en la ley del 85, en la ley modelo del 85, una nueva ley modelo del 2006. Y está también la Convención de Arbitraje de Nueva York, que es del 58. Toda la discusión que hay alrededor de la Convención de Nueva York y la ley modelo del 85 tuvo ocasión de revisarse con postulados o con revisiones teóricas y fundamentos filosóficos de fondo respecto de la teoría que se sucedió en relación con el profesor Klein, el profesor Bertolt Goldman y una cantidad de profesores que se sentaron a revisar en múltiples ocasiones todas estas cuestiones que nosotros estamos revisando, ¿no? Y ya en ese momento se decía, dictar un laudo que sea ejecutable, o poner la obligación a un árbitro de dictar un laudo ejecutable, es absurdo, porque en la clase que dio el profesor Goldman, por allá por el año 60 y tanto, en La Haya, él te decía, imagínate esto, imagínate que tú tengas un árbitro que es mujer en el mundo libre,
que era una de las grandes preocupaciones de la literatura de arbitraje en ese momento, lo que ellos llamaban el mundo libre occidental y el mundo no libre oriental, ¿no? Y esa era una precisión que se hacía en ese momento. Tienes un árbitro mujer que dicta un laudo y el laudo va a ser ejecutado en uno de los países de los Emiratos Árabes. ¿Qué te va a decir el juez de reconocimiento? Que ese laudo no es válido porque lo dictó una mujer, porque la mujer no tiene capacidad para dictar un laudo. Entonces, la mujer cuando la nombran como árbitro para resolver una controversia tiene que conocer que ese laudo iba a ser ejecutado en ese país y haberse inhibido, y estás abriendo además la puerta para minar garantías procesales esenciales de las partes y abrir la puerta a tácticas de guerrilla. Entonces, cuando tú le dices al árbitro, usted tiene la obligación de dictar un laudo que sea ejecutable, tienes otro problema. Y el profesor Bertolt Goldman hace años también lo advertía. Y decía, vamos a llevar este argumento al absurdo. Yo dicto un laudo cautelar y lo dicto sin lugar. Ese laudo, si yo lo dicto sin lugar, no es ejecutable, porque no hay nada que ejecutar. Entonces yo soy responsable frente a la parte a la que no le dicté el laudo. Entonces, hay que tener cuidado con las precisiones jurídicas, porque además vas a tener un problema de la responsabilidad del árbitro. Y si tú generas una responsabilidad vinculada a un estándar de culpa leve o levísima al árbitro, entonces se acaba el sistema. Es lo mismo que pasa con el juez. Si tú al juez le impones una precisión de culpas leves o de responsabilidades leves, se acaba el sistema de justicia. Y por esta razón es que la revisión del laudo no es de fondo, es de garantía procesal mínima. No. A ver. El tema entonces de la diligencia que debe emplearse está directamente relacionado con la responsabilidad. O sea, es imposible divorciar esos dos asuntos. Sorry que te interrumpa. Sí, claro. Por supuesto. Porque es que si no, la conversación sobre la responsabilidad del árbitro es inútil. O sea, ¿cuál es, o ni siquiera la responsabilidad, de la obligación que tiene el árbitro de hacer qué es inútil? Porque si tú le dices al árbitro, usted tiene una obligación de hacer y no tiene ningún tipo de responsabilidad, estás presente en un tipo de obligación donde la responsabilidad es cero. Exacto. Y aquí, en este sentido, mira, yo la verdad es que creo, y el otro día lo conversábamos, creo que duramos hablando como 1 hora y media nada más de este tema, o sea, súper interesante, que la verdad es bastante cruel reducirlo como que solamente a el panel. Me gustaría que quizá en el futuro con la Asociación Venezolana de Arbitraje pudiéramos hacer un evento donde se discutiera este tema con mayor profundidad, porque creo que lo amerita. Me gustaría preguntarte, más allá de esta visión o de estas críticas que hay a la obligación del árbitro de dictar un laudo ejecutable y más allá del efecto práctico, que evidentemente es el tema de la responsabilidad del árbitro, me gustaría que nos dijeras si otra de las precauciones que quizá debe tomar el árbitro, y esto, bueno, es obviamente un tema quizá ya más de opinión que otra cosa, en esas precauciones debe el árbitro internacional limitarse a garantizar el cumplimiento de derechos procesales fundamentales, como lo hablábamos al inicio, o en tu opinión, ¿crees que debe ir más allá? O sea, lo restringimos al tema procesal, pero en lo sustantivo el árbitro también tiene una obligación de diligencia, en ese sentido. Por supuesto que tiene una obligación de diligencia. La obligación de diligencia tiene, pero está vinculado al derecho procesal, o a esos derechos procesales, que está vinculado a resolver la controversia dentro de un marco de un sistema jurídico que le impongan las partes y no salirse de ahí. Ahora, el árbitro tiene que descubrir, y sé por dónde vienes, por la conversación a la que tú haces referencia, tiene que descubrir cuál es ese sistema. Porque tú en esa conversación que teníamos, tú me decías, bueno, si yo tengo que aplicar un tratado de derecho humano, bueno, si tú descubres que parte de la aplicación del derecho está el derecho humano y ese derecho humano tú justificas garantizando el derecho al contradictorio, que es parte del sistema aplicable de derecho que tiene que aplicar el árbitro, por supuesto, y si no lo aplica, entonces el laudo tiene una falencia. Ok. Ahí el tema, sí. Claro. Una acotación breve. Es que yo creo que el tema de que el árbitro está obligado a dictar un laudo ejecutable en el marco de que sea un laudo que no tenga vicios de nulidad, o sea, que no esté viciado.
porque si no, no cumplió con el mandato que él tenía de dictar un laudo. Ahora, eso no quiere decir que tenga que ver si se va a poder ejecutar en Pakistán, sino ¿por qué? Porque las causales de nulidad normalmente son prácticamente universales. Esa es la realidad del arbitraje. Son prácticamente universales porque derivan de la ley modelo y la mayoría de los países han asumido la ley modelo. Y entonces esas causales están muy claras y su fondo es el debido proceso. Entonces, bueno, la ejecución del laudo es que el laudo no esté viciado. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? Pero yo quisiera hacer un poco de énfasis en la última parte, porque me parece que Fernando tocó un tema fundamental, que es la parte de derecho sustantivo, ¿no? Y evidentemente lo primero que habría que decir es que el árbitro tanto responde que lo primero que va a tener que hacer es aplicar el derecho que eligieron las partes si eligieron un derecho. Incluso si es un arbitraje de equidad. Pues si, por ejemplo, a mí me eligieran como el derecho aplicable, el derecho francés y el arbitraje es de equidad, yo tengo que aplicar el derecho francés tomando en cuenta la equidad del derecho francés, no la equidad del derecho venezolano. Si yo no hago caso a eso, el laudo es impugnable porque no me he ceñido a lo que las partes han pactado. Entonces, ese es un punto que es importante tener claro. Y lo otro que quería señalar es que recordemos lo que desde el principio nos dijo Ramón Escobar Alvarado, la determinación del derecho aplicable en el caso. Ahora, yo no estoy claro si cuando se comete un error o se pudiera pensar que se cometió un error en el derecho aplicable, eso daría lugar a la impugnación del laudo. Creo que es un tema de fondo que no debería dar lugar a ello, salvo esa doctrina que hemos hablado 1000 veces y no hemos estudiado al detalle de un error manifiesto y burdo que permita pedir la nulidad, que no es una causal en Venezuela. Claro, aquí en Venezuela el que ha sostenido esa tesis es Hernando Díaz en su libro El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje, donde él dice que el error manifiesto de derecho tiene que forzosamente derivar en la nulidad del laudo, pero amarrándolo a la causal del orden público. Claro. Y su base es en la teoría del manifest disregard of the law en los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que sí, esa teoría existe, pero viene de retroceso de una manera dramática, porque en los Estados Unidos se dieron cuenta que mientras ellos insistieran en que era en muy pocos casos, por cierto, hay un reporte del New York Bar Association sobre el Manifest Disregard of the Law que lo explica claramente. Y los Estados Unidos se dieron cuenta que mientras más insistieran o pretendieran revisar la decisión de fondo, el arbitraje internacional, ellos no iban a tener vida en el arbitraje internacional. De hecho, están de terceros en el arbitraje internacional. Porque Sí, primero está París y después viene Londres. Ahí Y hay después es que viene... Ahí hay un problema teórico de fondo que quizás conversarlo nos va a llevar mucho tiempo, pero quizás vale la pena tocarlo muy incidentalmente. Y lo decía Ramón Escobar, que es el tema de las percepciones del arbitraje. Si tú consideras que el arbitraje es localizado, ¿ok? Y por lo tanto está atado a una sede, tu responsabilidad está en dictar un laudo que no sea, o sea, que esté vinculado a las causales de nulidad o que no sea violatorio a las causales de nulidad de esa sede. Pero tú no le puedes imponer al árbitro conocer todos los posibles lugares en donde tiene que ejecutar el laudo, porque entonces va a ser imposible la tarea del laudo. Se hace una obligación imposible porque tú puedes tener 5 lugares distintos donde puede estar el dinero, ¿ok? Que tú quieres ejecutar si estamos hablando de obligaciones dinerarias, ¿ok? Que pueden tener particularidades diversas en cuanto a la ejecución. Y por eso es que te dicen que la validez del laudo está relacionada al lugar de la sede con respecto a esas causales de nulidad y con respecto a esa dinámica procesal de la que venimos hablando. Si tú dices, entonces te pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si el arbitraje es nacional y no está vinculado a una serie? Tú igualito tienes que garantizar derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que le dan una validez al derecho procesal? Están los tratados de derechos humanos, que te establecen un catálogo de premisas iniciales para que determinan cuál es el respeto a la garantía de los derechos procesales. Entonces el árbitro está vinculado o por el lado de la sede o por el lado de la nacionalidad. Pero eso tiene un tratamiento teórico profundo que hay que revisar, pero el resultado al final del día es el mismo. Sí, dos cosas interesantes. Bueno, para el tema de responsabilidad de los árbitros a nivel regional, para quienes estén interesados, un instrumento de referencia obligatoria prácticamente es
el elaborado por la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, donde hacen un estudio de derecho comparado sobre el tratamiento que debería tener esta materia, llegando a la conclusión más o menos de lo que hemos conversado el día de hoy, que el árbitro está obligado a responder cuando incurra en supuestos de culpa grave o de dolo, exclusivamente, ¿no? En cuanto a ese tema, también me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué ocurre, y con esto cierro este bloque, o bueno, tu intervención, mejor dicho, en este bloque, ¿qué ocurre cuando en un caso específico está muy claro o están bastante bien determinados cuáles son los potenciales lugares de ejecución del laudo? Que no es tan difuso, que realmente es mucho más fácil de saber en atención a las características de ese caso en particular, cuáles son los potenciales lugares que tienen vocación para ejecutar el laudo. Ahí puedes tener varios problemas, porque si tú vas a poner al árbitro a pensar en el lugar de ejecución de nuevo, haces que el árbitro deje de pensar en el derecho aplicable que realmente tiene que aplicar y resolver la controversia. Entonces, si yo me pongo a pensar, bueno, es que si yo digo esto, que está relacionado con el tema de decidendum y aplico un derecho, y aplico el derecho pensando no en la aplicación propia del derecho que tengo que aplicar, sino pensando que si yo digo A o B, eso no va a ser tomado en consideración por el juez del lugar de la ejecución, entonces estoy entrando en un problema. Ojo, este problema quizás es hasta sacado debajo de la manga, ¿no? Es como de laboratorio. Pero se puede dar. Lo que tú tienes que prevenir es poner a pensar en el árbitro en cosas que él no tiene que pensar. ¿Ok? Y eso es lo determinativo del asunto. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que quizás es el laboratorio? Bueno, tú tienes que la Convención de Nueva York es una de las convenciones más ratificadas, 160 y tantos países han ratificado la Convención de Nueva York, y en virtud de lo cual el juez que está conociendo del reconocimiento y ejecución en el sistema determinado, entonces lo que va a valorar son esas causales y las causales de su ley que deberían estar basadas en ese tratado. ¿Ok? Y que en dado caso ese tratado debería tener aplicación preferente. Entonces, bueno, tú puedes poner al árbitro quizás a pensar en eso, en el tratado, en la Convención de Nueva York, y ahí de nuevo vuelves a caer en la premisa inicial que te han dado todo el panel, que es el tema de tú tienes que garantizar derechos fundamentales procesales mínimos basados en los términos de la controversia. Más nada. Porque si no caes en vicios, caes en ultrapetita o caes en citrapetita o estás incumpliendo tu deber de mantenerte neutral. Para tratar de ser imparcial ante la sede de una posible ejecución y no imparcial en los términos que tú tienes que resolver la controversia. Claro, sin duda yo creo que sobre este tema, o sea, pudimos haber hecho el panel exclusivamente sobre este tema. Veo que el profesor Gorrín... Sí, bueno, yo en lo único que difiero de Fernando es en el tema de lo que yo he encontrado cuando he revisado sobre este asunto. A mí me gusta mucho la opinión de Gary Borg, que él dice que si hay los elementos que te permiten determinar dónde podría ser ejecutado el laudo, lo tuvieras en cuenta. Yo he tenido la oportunidad, junto con Pedro, de un arbitraje donde la sede era Venezuela, el derecho era español y era evidente que se iba a ejecutar en España, ¿no? Eso no impidió que me distrajera o que nos distrajéramos de lo esencial, que es el punto que está tratando Fernando. No tiene uno por qué distraerse de hacer cumplir las garantías que se correspondan y de aplicar el derecho que se corresponde. Pero si se sabe el sitio donde se puede ejecutar o se tiene una noción de los posibles sitios y se puede tomar una previsión, eso sería lo más adecuado. En este caso que les estaba mencionando, la idea de nosotros con la motivación que fue exhaustiva y que fue concisa y clara fue precisamente que le quedara claro al juez español que conoce su derecho mejor que yo, que lo estábamos aplicando correctamente. Aunque sea un tema de fondo, porque al final del día, como bien se ha dicho, lo que se revisa son cuestiones más procedimentales que de fondo. Pero estamos en un terreno donde desde el principio hemos estado hablando de la representación, pero el aspecto psicológico también juega. Y si la persona que está revisando el laudo, al leerlo, llega a la convicción, como estaba diciendo Juan Corodi, que el laudo es bueno, que lo que se ha tomado en cuenta para decidir, siendo un derecho extranjero, ha sido asumido y entendido perfectamente como se hace en ese derecho, incluso citando jurisprudencia de ese derecho, yo creo que la labor está más que bien hecha y está cumplida la función del árbitro. Si esa extrema diligencia no se cumpliera, no se sería responsable, pero se tendría una labor de tal magnitud que el árbitro habrá satisfecho
Por ejemplo, la pretensión de quien, al acordársela, que era lo que esperaba, la va a poder hacer también efectiva en cualquier otro lugar. Eso era lo único que yo quería decir. Yo solamente quisiera agregar que yo creo que estamos todos, digamos, muy contestes en esto, pero yo sí resaltaría solamente que evidentemente que el árbitro no puede estar en la legislación de todos los países del mundo donde se puede ejecutar. Eso no es lo que se quiere decir. Pero si resolvió el conflicto, como las partes describieron que se iba a resolver el conflicto, allí te vas a dar cuenta que en esa medida ese lado va a estar más cerca de ser ejecutable de que no. Ok. Resolver ok. el conflicto. Ok. Bueno, es un punto sin duda discutido, discutible. Hay muchas críticas, comentarios alrededor de todo esto. Es muy interesante poder escucharlos de primera mano. Pero para pasar al siguiente tema, porque bueno, podríamos quedarnos mucho ¿Hay más en temas? este. Sí, sí, claro que sí. Es que aquí estamos para ver qué es todo lo que pasa por la cabeza de ustedes y bueno, estamos aprovechando la oportunidad para hacer la radiografía completa. Me gustaría pasar al tercer bloque y darle la palabra al profesor Corodi inmediatamente con relación al tema del amparo. ¿Cuál es la interacción del amparo con el proceso decisorio del árbitro y de qué manera lo has abordado en tu práctica? En primer lugar, yo definitivamente no existe ninguna acción judicial distinta al recurso de nulidad que pueda conllevarnos a la nulidad del laudo. Es decir, no existe ninguna acción judicial. Si la pretensión es la nulidad del laudo, existe ya la vía judicial adecuada, que es eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo hay que decir, yo estoy de acuerdo que el recurso de nulidad, ahí sigo a Rodner definitivamente, está dirigido a los laudos definitivos. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa en el íter arbitral, durante el procedimiento arbitral, si hay violaciones constitucionales graves que ameriten una protección reforzada de los derechos constitucionales y que no pueda ser reparable en el laudo definitivo o mediante actos del árbitro? Esa es la primera gran interrogante. Y esto puede ser, quizás se debatió en otros paneles, en medidas cautelares, en procedimientos de evacuación de pruebas o supongamos en ello. Y lo segundo, ya saliéndonos de la nulidad del laudo, yo también coincido con el profesor Rodner en que si usted escogió una forma de resolver su conflicto a través de la escogencia de un medio alternativo de resolución de conflictos como es el arbitraje, escogió el derecho aplicable, escogió el reglamento, la sede arbitral, incluso participó en la escogencia de los árbitros, es muy difícil que usted, cuando se le aplique ese derecho aplicable, se le aplique, se resolvió el problema en esa sede, bajo ese reglamento, con los árbitros que usted escogió, decir luego que tiene que meter un amparo porque se le violó un derecho constitucional. De hecho, hay una causal de inadmisibilidad en la ley de amparo, que es definitivamente, que ha consentido la lesión. Usted escogió esto y si se le aplicó esto, usted no debería tener ninguna lesión. Y el otro lado es al momento de la ejecución del laudo. Y ahí pueden haber casos de laboratorio o de la vida real donde en la ejecución de un laudo, por ejemplo, usted no pueda acceder a la solicitud de un recurso de nulidad, bien sea porque esté en vacaciones judiciales o por cualquier otra situación. La gran pregunta es, en situaciones extraordinarias que requieran la protección reforzada de los derechos constitucionales, ¿no podemos acceder a la vía de amparo? Yo no estoy muy claro en ninguna de las primera y segunda respuesta. Lamento decepcionar al público que vino a escuchar una posición,
Lo que sí puedo decir es que aplicar el reglamento que usted escogió, bajo los árbitros que usted escogió, con el derecho que usted escogió y la vía que usted escogió, si se le aplican, usted no está consintiendo en el peor de los casos una lesión. Esto no lo digo yo, esto lo dice también el profesor Rodner, y que pueden haber situaciones extraordinarias en la sustanciación o al dictar medidas cautelares o en la ejecución del laudo que a lo mejor pudieran requerir unos remedios extraordinarios. Yo sí tengo una posición clara, definida. Me voy a tomar... que no admite error. Fernando, Te por doy- cuestiones de tiempo, Dame vamos 2 a hacerlo minutos. brevemente. Dame 2 minutos. El problema es cuando tú tienes un sistema que te está diciendo que el perro tiene pico, que el perro tiene alas y que el perro vuela. Estamos todos tratando de explicar por qué el perro tiene alas y tiene pico y por qué el perro vuela. En vez de decir que el sistema está equivocado y el perro no es eso. La jurisdicción arbitral es una jurisdicción distinta a la jurisdicción nacional. Es así como está la diferenciación entre la jurisdicción de Colombia, la chilena y la venezolana. A un juez venezolano no se le debería ocurrir meter un amparo, un abocamiento, que para hablar del abocamiento podríamos tener. No, a un juez dar con lugar o admitir siquiera un amparo, un abocamiento o un recurso de revisión constitucional contra una sentencia dictada en una jurisdicción como es Colombia, Chile, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así como un juez colombiano, chileno, no debería revisar ni en amparo, ni en revisión constitucional, ni por ninguna otra vía una sentencia dictada por un tribunal venezolano. Es así como no debería caber por ningún medio la revisión por vía de amparo, por vía de abocamiento, por vía de revisión constitucional, un laudo arbitral, que es una jurisdicción distinta, independiente a la jurisdicción nacional. Una cosa es el exabrupto constitucional que diga que el arbitraje es parte del sistema de justicia. Eso se equivocó el constituyente y tenemos que vivir con una equivocación constitucional. Pero sí ha sido clara la jurisprudencia constitucional en decir que no es la misma jurisdicción y que no está vinculado a la verticalidad del Poder Judicial, de la jurisdicción nacional. Entonces, permitir amparos, revisiones constitucionales y abocamientos, amén de que el abocamiento es un exabrupto jurídico tratado por los administrativistas de los años 80, que venimos lastrando y que ha sido un producto de lo que tenemos hoy en nuestro país jurídicamente, que se sigue permitiendo y se sigue usando vergonzosamente en nuestro país. Entonces, además permitirlo. Gracias a Dios, el trabajo del profesor Pedro Rengel nos ha demostrado que son excepcionalísimos los casos donde ha sido procedente este tipo de situaciones. Lo que pasa es que crean ruido y tienen que seguir creando ruido y tienen que seguir creando por parte de toda la comunidad arbitral nuestro rechazo profundo a seguir tratando de justificar que nuestro sistema siga diciendo que un perro tiene alas, tiene pico y tiene plumas. No nos podemos seguir engañando con eso. El amparo constitucional, la revisión constitucional, el abocamiento y cualquier otro remedio que no sea el recurso de nulidad del laudo tiene que ser olvidado a estos efectos. No cabe y punto. Gracias, Fernando, por decirlo. Ojo, estamos de acuerdo en eso. Estamos totalmente de acuerdo. El punto que yo traía era en el íter procedimental o en la ejecución del laudo. Y esto te lo vas a encontrar, digamos, en situaciones donde va a ser difícil o sea, lo que yo te quiero decir es que tú no puedes abandonar un remedio que es extraordinario para situaciones que son extraordinarias, no contra el laudo, contra actos jurídicos que se pueden dar antes o durante el procedimiento arbitral. Eso, admitir que eso no es posible, es casi decir que también se equivocó el constituyente en el artículo 27 de la Constitución. Disculpen que los interrumpa, pero vamos a ir cerrando el panel. Vamos a escuchar lo que pasa muy es que brevemente. las dudas de mi querido Juan Corodi están solventadas en la doctrina, afortunadamente, en la doctrina y en la jurisprudencia. Efectivamente, por ejemplo, el único caso
de un laudo cautelar que fue anulado por vía de amparo, en esa sentencia se dice, mira, este laudo, yo admito el amparo porque contra ese laudo cautelar no cabe el recurso de nulidad, porque el recurso de nulidad es para el laudo definitivo. Por lo tanto, yo entro a conocer, veo la violación constitucional y anulo el laudo. La violación constitucional, no la vamos a analizar aquí, es bastante objetable, pero se basaba básicamente en la notificación de la Procuraduría, que violó el debido proceso. Pero lo que sí hay que decir es que está muy claro cómo es el asunto del amparo, y la casi totalidad de ellos son declarados inadmisibles, porque existe el recurso de nulidad como vía ordinaria y eso es causal de inadmisibilidad del amparo. Entonces, tenemos que estar claros en que eso es una realidad. Ahora, en el interín del proceso que tú dudas, también ya se ha resuelto, porque en todo caso, la nulidad de esa violación constitucional en el interín del proceso se podría dar si de verdad hay una violación constitucional. En el único caso que ha habido, se consideró que se había violado el debido proceso. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que han participado en la discusión, a nuestros destacados panelistas. Me gustaría llamar para dar cierre a este panel, que por cierto comenzó algunos minutos tarde, a nuestra relatora Daniela Antúnez para que pronuncie las conclusiones más importantes recabadas durante esta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Qué reto, ¿no? Buenas tardes a todos. Primero me gustaría tomar un momento para agradecer a la Asociación Venezolana de Arbitraje y a su presidente, el doctor Pedro Rengel, así como al comité organizador por invitarme para ejercer la relatoría de esta maravillosa mesa, componentes extraordinarios a quienes guardo profunda admiración y bueno, que nos presentaron un catálogo de ideas maravillosas y valiosas cuando llegamos al momento de la verdad del arbitraje, cómo se decide un arbitraje. Y bueno, abordando el tema de la decisión sobre el derecho aplicable, el profesor Ramón Escobar Alvarado nos trajo un debate filosófico clave, el arbitraje, por su representación, donde el principio rector es la libertad, siendo la decisión sobre el derecho aplicable el ejemplo más claro de su manifestación. En Venezuela, como sabemos, el sistema legal es monista, lo que significa que se aplica el mismo régimen a los arbitrajes nacionales e internacionales, y se considera que todo laudo es potencialmente internacional. La regla, entonces, para determinar el derecho aplicable al fondo de una controversia en el arbitraje comercial venezolano se encuentra en nuestros reglamentos de los centros de arbitraje y no en la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual se excluye explícitamente por la naturaleza antagónica entre el arbitraje y la lógica de las normas de conflicto tradicionales. Es importante el uso del término de normas jurídicas más apropiadas porque este permite mayor amplitud para los árbitros a la hora de aplicar un derecho sin ningún tipo de conexión con la disputa. La decisión de un tribunal arbitral sobre el derecho aplicable puede impugnarse mediante los mecanismos de convenciones internacionales como la de Nueva York y la Convención de Panamá. Ahora, la correcta decisión sobre el derecho aplicable es fundamental no solo para la concepción del arbitraje como una expresión de libertad, sino, más importante aún, como una garantía de justicia. Ahora, en relación a la validez y eficacia del laudo arbitral, el profesor Guillermo Borrín nos explica que la extensión del laudo atiende a la complejidad del caso, la existencia de reconvenciones y el tecnicismo de las pruebas presentadas. La calidad de un buen laudo surge de una motivación suficiente, coherente, comprensible, cualquiera sea esta su extensión. El equilibrio entre exhaustividad y claridad en la redacción del laudo se logra mediante una exposición ordenada, rigurosa y lógicamente estructurada. La solidez del argumento aporta la exhaustividad, mientras que la economía del lenguaje garantiza la claridad. Un laudo bien redactado es aquel que puede ser comprensible entonces por las partes, revisado por los tribunales y respetado por su solidez jurídica. La validez y eficacia de este laudo se construyen desde el inicio del arbitraje cuando se elabora el acta de emisión donde las partes presentan cabalmente sus pretensiones y se fijan los hechos controvertidos. Un laudo sólido es, por tanto, el resultado de un procedimiento riguroso y equilibrado, tanto como de una motivación bien fundamentada. Ahora, nos destaca el profesor Juan Corodi el laudo como un acto jurídico y sus efectos fiscales y económicos, porque el laudo debe concebirse como un acto jurídico, que debe ser un acto ejecutable en la práctica que considere sus efectos económicos, jurídicos y fiscales. Es fundamental para el árbitro entender cuál es el conflicto y las verdaderas pretensiones de las partes, y en esto el acta de términos de referencia o el acta de emisión
cumple un rol esencial al delimitar el conflicto que las partes desean resolver y al trazar el camino para conseguirlo. No puede confundirse como un acto equitativo o salomónico, porque en la medida en que el laudo es exhaustivo, claro y persuasivo, disminuyen los incentivos de las partes en intentar un recurso de nulidad. El árbitro debe entonces persuadir a las partes de que se ha tomado la mejor decisión en derecho. La nulidad del laudo solo puede alcanzarse en nuestro sistema de derecho a través del recurso de nulidad. Y en concordancia con la doctrina que reserva el recurso de nulidad para el laudo definitivo, es preciso reconocer que en el interín del procedimiento puede presentarse violaciones a derechos constitucionales que necesiten una protección urgente y reforzada. Ahora, con algunas ideas en contraste, el profesor Fernando Sanquírico, sobre las obligaciones del árbitro, nos señala que en definitiva no se puede convertir la obligación del árbitro en una obligación de resultado, pues la obligación del árbitro es resolver dentro de un marco conflictual la disputa respetando las garantías mínimas procesales para producir un laudo que le permita ser reconocido por las autoridades judiciales. Exigir al tribunal arbitral el conocimiento de las legislaciones de todos los posibles lugares de ejecución del laudo constituiría una carga desmedida que además podría propiciar el uso de tácticas de guerrilla. En Venezuela, el único remedio procesal contra el laudo es el recurso de nulidad. Dada la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, no existen otros medios procesales en contra de este. Más que una proliferación entonces generalizada de estos recursos, nos encontramos frente a específicos casos de alta notoriedad en los que se observa una tendencia a emplear los remedios procesales de forma estratégica que buscan desnaturalizar el arbitraje. Este uso de recursos, que podrían considerarse temerarios, invitan a una reflexión sobre la ética profesional y la lealtad procesal que debe imperar en el arbitraje. Finalmente, entre las ideas que destacan del profesor Pedro Rengel sobre la impugnación del laudo, señala que en el arbitraje venezolano el laudo arbitral no es apelable. El procedimiento está concebido como una instancia única, lo que significa que la decisión de fondo de los árbitros no puede ser revisada por una instancia superior. La única vía legal para la impugnación del laudo es el recurso de nulidad, que debe fundamentarse en las causales taxativamente previstas en la ley, muestran la solidez del sistema. De más de 400 laudos dictados, solo 46 han sido impugnados y únicamente 11 han sido anulados. De estas estadísticas y conclusiones del doctor Rengel, que además tiene un libro de ello, me permito dar una pequeña reflexión y conclusión de que esto es una muestra, una prueba del gran trabajo que vienen ejerciendo nuestros árbitros y nuestros centros de arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra mesa número 4.